Facebook Ads, ¿cierto? Publicidad digital en Facebook. Entonces vamos a ver la visión general y la introducción al tema Facebook Ads. Entonces hoy día la verdad es que Facebook, y ya todos se lo pueden ir imaginando, es una de las plataformas publicitarias más poderosas, ¿cierto? Hay muchos negocios que se basan en tráfico 100% de Facebook y son muy exitosos, eso es un gran tema. Y tiene más de 2 billones de usuarios. Entonces, por ejemplo, hoy día para nosotros, para la agencia y para la academia, solamente estamos comprando tráfico en Facebook, ni siquiera estamos comprando tráfico en Google. No significa eso que esa sea mi recomendación para ti. Solamente estoy haciendo énfasis en el punto número 2 de acá, que muchos negocios solamente con tráfico de Facebook pueden ser muy, muy exitosos. Así es que eso es un gran dato. Eso no significa que Google no funcione, que Google no sea indicado para ti y que también, al igual que en Facebook, pueden haber negocios que están 100% basados en tráfico de Google, ¿ya? Lo segundo, ¿y por qué pasa todo esto? Esto es básicamente porque Google, o sea, Facebook hoy día tiene más datos que cualquiera, ¿cierto? Y somos nosotros mismos los usuarios los que les dan los datos a Facebook, ¿cierto? Al hacer clic en las fotos que te gusta, al compartir cosas, al tener amigos con cierto perfil, al seguir páginas con ciertas temáticas, etcétera, al hacer check-in en el restaurante cuando vas con algún amigo, tu pareja, un grupo, lo que sea, a un restaurante a comer o etiquetar gente, ¿cierto? Estamos constantemente dándoles datos a Facebook y por eso es que puede tener tan poderosa segmentación como es la que tiene. De hecho, por eso mismo es la que hoy día ofrece una segmentación, una de las mejores segmentaciones de la historia, ¿cierto? Que si bien es muy buena, ¿cierto? Tampoco es que Google sea mala. Google tiene otra gran gracia, que es como lo vimos en la sección anterior, en la parte 1, tiene la gran gracia de tener intención comercial, ¿cierto? En la búsqueda. Facebook, de alguna forma, si bien tiene muchos datos y podemos hacer segmentaciones realmente muy específicas y realmente alucinantes, muchas veces carece de intención, como la que tiene Google. Entonces, no son excluyentes, son complementarias o para distintos casos aplica más una o la otra. Entonces, aquí la diferencia principalmente con Google es que la plataforma se basa más en audiencias de personas que tienen similitudes más que personas que están buscando palabras claves específicas. ¿Ok? Como te decía, Google Search sigue siendo hiperpoderoso con una conversión increíblemente eficiente, ¿cierto? Pero también el tema de las audiencias por la parte de Facebook también tiene su encanto y su gracia y su eficiencia en cuanto a la conversión. Entonces, la diferencia es que una es en audiencias basadas en ciertos perfiles que nosotros segmentamos, que ya vamos a ver más adelante cómo es ese tema de la segmentación y vamos a verlo a fondo con Sebastián en la clase práctica. Esas son, digamos, la diferencia entre audiencias y búsquedas. También Facebook tiene algo que en este caso no tiene Google, que por ejemplo que los anuncios tienen beneficios virales o sociales, ¿cierto? Porque los mismos anuncios de Facebook, ¿cierto? Pueden ser compartidos por los usuarios, y así amplificar el alcance, por ejemplo, cuando se hace viral, ¿cierto? Entonces tiene un potencial adicional de alcanzar a más gente sin, comillas, costo adicional. Y la verdad es que hoy día, ¿cierto? Ustedes se van dando cuenta a lo largo de este curso Marketing Digital para no expertos que realmente la forma de marketear y presentar nuestra solución, nuestro servicio, nuestra diferenciación está cambiando porque, como ustedes saben, ¿cierto? Lo clásico, que es lo que yo le enseñaba al principio, es poner un banner a un cotizador. Y eso está bien, ¿cierto? Y funciona. Y con tráfico de Google, la verdad es que funciona muy, muy bien. Y muchas veces para el tráfico de Google, la estrategia, la mayoría de los casos, es hacer tráfico a un cotizador y con una página de gracias y ya se acabó el tema y después un seguimiento de ventas. Sin embargo, en Facebook, como las personas no están buscando nada específico, sino que las personas que tú estás llegando con tu publicidad pertenecen a un segmento con características específicas,
es que tu oferta les tiene que hacer sentido. Y si nosotros vamos de frente a decirle a ese segmento, oye, mira, compra, probablemente vamos a tener un rechazo como respuesta. Entonces, hay que primero mostrar contenido, nutrir a las personas, enviarles correos, darles contenido, generar una audiencia y después venderle. Y esa es la nueva forma de marketear, o la forma que yo te propongo que, cuando te digo que la forma de marketear debe cambiar. Otra cosa, ¿cierto? Para los que están recién entrando al mundo del marketing en Facebook, es que tú, para hacer publicidad en Facebook, necesitas tener una cuenta real, ¿ya? No es que si tú tienes un perfil en Facebook, no es que te tienes que crear otro perfil falso con una foto para hacer ahí la publicidad, porque se usan perfiles reales, ¿cierto? Y las cuentas publicitarias, que después vamos a ver ese detalle en la clase práctica y todo, se conectan a tu perfil, pero no te vayas a crear un perfil falso para anunciar en Facebook, porque tiene que ser de tu perfil real. Ahora, algunas claves para el éxito en Facebook, cosas que vamos a seguir profundizando más en la clase práctica. Pero a grosso modo, ¿cierto? A nivel macro, una de las claves para tener éxito en Facebook es microsegmentar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es posible, ¿cierto? Por ejemplo, a localidades específicas, a lenguajes específicos, solo hombres o solo mujeres, o segmentos armados que sean muy específicos, ¿cierto? Muchas veces yo me encuentro con el error clásico de los emprendedores y las empresas que me dicen, oye Agustín, mira, yo traté con Facebook y no me funcionó. Y empezamos a analizar sus campañas y resulta que tenían un alcance súper amplio, hicieron una macro segmentación, por ejemplo, solo hombres de 30 a 50 años. Eso es macro segmentar, no es microsegmentar. Acuérdate que estamos en marketing digital y nosotros podemos disparar específicamente a perfiles muy, muy específicos, que son los perfiles de nuestro avatar, el avatar que nosotros creamos. Entonces, microsegmentación es clave, y también muy importante también es el ad copy, ¿ya? El texto del anuncio, ¿cierto? Cosa que en la clase práctica con Sebastián les va a dar algunos tips y consejos y algunos secretos para hacer textos bien persuasivos que llamen la atención y conviertan. También, como ya hemos venido viendo a lo largo de toda esta clase, y ya a esta altura lo tienen súper claro, el proceso de compra es multipaso, o sea, hay que usar un funnel, ¿cierto? El ciclo de compra se alarga porque la gente no va a comprar la primera, va a comprar el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto punto de contacto. Y las personas en Facebook realmente no quieren que les vendan, quieren ver contenido, quieren entretenerse, están en su tiempo de ocio, están en su tiempo de entretenimiento. Por lo tanto, primero entretengámoslo, démosle valor o démosle contenido y después les vendemos, ¿cierto? Y básicamente lo que hay que hacer es hacer un funnel, ¿cierto? Para Facebook, ojalá con la estructura captura contenido, contenido ventas, ¿cierto? Y en Google vamos a tener la estructura captura cotización ventas, ¿cierto? Pero es diferente por la psicología del tráfico que las personas que están en esos medios. Como te venía diciendo, ¿cierto? Mientras más específico, mejor, ¿cierto? En línea con los dos puntos anteriores que estamos viendo, ¿cierto? Tus contenidos tienen que ser específicos. Nosotros estamos en la era de la información y la información hoy día es un commodity. Por lo tanto, la información que es genérica, que aplica para todo el mundo, tiene poco valor. En cambio, la información que es específica, que habla de problemas puntuales, dolores que solamente un grupo bien pensado y definido de gente tiene, a ese segmento y a esos dolores, a esos deseos es a lo que nosotros vamos a hablar. Por ejemplo, si tú haces, por decirte algo, tú vendes suplementos nutricionales y quieres hacer un video que explica cómo bajar de peso haciendo ejercicio, que es un tema genérico amplio, probablemente va a convertir mucho menos o nada. En cambio, un anuncio que dice, por ejemplo, algo más específico, que diga cómo bajar 3 kilos en una semana haciendo ejercicios caseros solo con el peso del cuerpo, eso podría ser bastante más interesante, porque tiene especificidad, ¿cierto? 3 kilos en una semana, ejercicios caseros, solamente con el propio cuerpo. O, por ejemplo, cómo reducir 2 tallas en 5 días desde tu casa y sin equipamiento de gimnasio, ¿cierto? O, por ejemplo, cómo ganar dinero sin invertir, ¿ya? O los 3 pasos para lograr tal y tal cosa, ¿cierto? Y ahí ya nos tenemos que poner mucho más creativos en Facebook con el tema de los lead magnets o los freebies y los titulares, que toda esa teoría que ya vimos en la parte de email marketing y copywriting. Entonces, en Facebook en particular lo vamos a aplicar mucho.
Por el lado de Google, como ya venimos conversando, es mucho más directo a la compra, porque la persona está buscando servicios de mudanza, entonces lo vamos a mandar a un cotizador de servicios de mudanza y se acabó el cuento. Pero en Facebook hay que capturar, entregar contenido, generar la audiencia y después vender. También el retargeting, según la etapa del funnel, viene a ser clave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando ahora se trata de hacer seguimiento a las personas después que ya pincharon el anuncio. Entonces, ¿el seguimiento cómo se hace? Por correo electrónico, por Messenger, por Facebook Messenger y también por remarketing. Por lo tanto, el remarketing en este caso es clave. Y como dice acá, la oferta correcta, con la audiencia correcta y en el tiempo correcto, vamos a tener éxito total, ¿cierto? Porque estamos dando el mensaje indicado a la persona indicada en el momento indicado. Bien, ahora vamos a ver esto de la principal estrategia. Vamos a ver ahora la principal estrategia en Facebook para empezar. Entonces, ahora vamos a decir, es cierto, tu principal estrategia para empezar en Facebook y esto va a ser profundizado en la clase práctica. Entonces, el objetivo número 1 de tu principal estrategia es tener el primer objetivo, que es descubrir los parámetros del segmento más rentable. ¿Ya? Cuando veamos la segmentación, vamos a entender de mejor forma cómo funciona la segmentación. Y la segmentación tiene parámetros, ¿cierto? Distintas opciones de segmentación en base a los comportamientos, intereses, conexiones, ubicaciones, etc. Por lo tanto, nuestro primer objetivo y primera meta es descubrir cuál es el parámetro del segmento más rentable. Y después, como decimos nosotros, perillar, ¿cierto?, estos microsegmentos para después ir ampliándolos y escalándolos poco a poco una vez que ya funcionaron. Y después de que ya tenemos los parámetros del segmento más rentable, tenemos que descubrir cuál es el tipo de funnel o el camino que más venta genera. Ejemplo, captura contenido, contenido venta, captura cotización, venta, contenido, captura cotización, venta. Ahí ya tienes 3 estructuras, por ejemplo. Entonces, después que tienes los parámetros del segmento rentable, tienes que ver cuál es el funnel que mejor convierte para ese segmento. Y eso es, a grandes rasgos, la principal estrategia o la forma en que tú tienes que abordar la publicidad en Facebook. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cierto? El objetivo número 1, ¿cierto?, de encontrar los parámetros del segmento más rentable se logra probando un conjunto de anuncios con todos los segmentos posibles, o un anuncio con muchos segmentos, ¿cierto? De tal manera de que la variable sea el segmento, no el anuncio. Entonces tú pones un anuncio, lo pruebas con 5, 6, 7 o 10 segmentos y luego ves qué segmento enganchó mejor con esa publicidad. Y ahí ya tienes un segmento rentable, por ejemplo. Y luego, para descubrir cuál es el funnel o el camino que mejor aplica, es que probamos con una campaña todos los funnels posibles que tengan sentido. Por ejemplo, el funnel de captura contenido, entrega contenido, venta, o el funnel de captura cotización, venta, por ejemplo. Entonces, eso es lo segundo que queremos hacer y así es como se logra. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el tema del pixel de Facebook, ¿cierto? El famoso pixel de Facebook, que de alguna forma viene a ser como el ojo que todo lo ve de Facebook, ¿cierto? Es un código que se los vamos a enseñar a usar y ponerlo en práctica en la clase práctica, que ese código lo que se hace es que se instala en todas las páginas de tu funnels y en todas las páginas de tu sitio y en base al cual tú después puedes crear audiencias específicas, ¿cierto? Los que visitaron esta página, los que convirtieron, los que no convirtieron, los que compraron, los que no compraron, los que llegaron al checkout y no compraron, los que visitaron las páginas de producto, los que visitaron tal y tal página, ¿cierto? A través del Facebook Pixel nosotros vamos extrayendo toda esa información para luego después hacer las campañas de remarketing lo más afinadas posible, ¿cierto? Entonces, el pixel de Facebook es el con el cual se hace eso. Igualmente, Google también tiene su pixel, Google tiene su pixel y Facebook tiene su pixel. Entonces, los dos son para lo mismo y son análogos y funcionan igual, pero como son distintas plataformas, cada una tiene su propio pixel. Por ejemplo, el poder del pixel de Facebook hace incluso que el pixel esté asociado no con la cuenta del usuario, no solo con el PC, es decir, con tu cuenta. Por ejemplo, si tú entras a Facebook con tu celular
y visitaste algo, una página, después te puede aparecer remarketing en el computador, porque es tu cuenta de Facebook la que está asociada y Facebook sabe si tú estás acá o si estás en el computador porque estás logueado en Facebook y en el computador y en el celular todo el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, hasta hoy día yo entiendo que Facebook, Google no tiene esa capacidad, por lo tanto se le hace un poco más complejo, ¿ya? Como veníamos diciendo también, algo que hay que hacer es el marketing en base a comportamientos, ¿cierto? Con el uso del pixel y con eso nos referimos a remarketing, tema que vamos a ver ampliamente en una clase específica solo para remarketing y que vamos a aprender a configurar en la clase práctica con el pixel el próximo lunes y miércoles, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Nosotros podemos usar Facebook y esta data para mostrarle, para darle más conversiones a los anunciantes, ¿cierto? Y de hecho, Facebook tiene los intereses, tiene todo el interés de hacer que mostrarle anuncios a gente interesada en esos productos. ¿Por qué? Porque si Facebook muestra anuncios a gente interesada que los compren, el anunciante que está haciendo tráfico va a generar resultados. Y si ese anunciante genera resultados en Facebook, va a seguir invirtiendo dinero en Facebook, ¿cierto? Por lo tanto, Facebook tiene todo el interés del mundo por hacer que tú ganes plata usando Facebook. Entonces, aprovechemos eso también, ¿cierto? Y con el pixel podemos mostrar anuncios en base a las interacciones, en las distintas piezas de marketing que vayamos a usar con nuestro funnel. Ahora quiero que veamos algunas diferencias entre Facebook Ads y Google Ads. Y las diferencias principales, ¿cierto? Aquí, perdón, aquí es Google Ads, ¿cierto? Entonces, este es Google Ads. Entonces, como ya te vienes dando cuenta y como ya te he dicho varias veces en esta clase, Google Ads es excelente para satisfacer demanda. ¿Qué significa eso? La persona está buscando flores a domicilio, le presentas una página de flores a domicilio, compre y ya. Servicio de contabilidad, pum, entra a una página, cotiza y ya, ¿cierto? Comprar carcasa de iPhone 10, entra, compra y ya, ¿cierto? Entonces, de la búsqueda se va a la compra. Pero Facebook es más generación de demanda. Primero te descubren, consumen tus contenidos, se genera una relación y después te compran, ¿cierto? Que es lo que venimos hablando a lo largo de todo este curso. Ahora, hablando de los tipos de campañas, ¿cierto? Hay distintos tipos de campañas, por ejemplo, de reconocimiento, consideración y de conversión. Es lo que nosotros llamamos en nuestro framework de la metodología que les mostramos en la primera clase. Esto debe ser la etapa de brandformance o la etapa de descubrimiento, ¿cierto? La etapa de consideración es donde usamos los inbound funnels y la etapa de conversión es donde usamos los decision funnels. Ahora, en la clase práctica nosotros vamos a ver cuáles son los tipos de campaña que tenemos que hacer según el objetivo que tú tengas. Y por lo general son campañas de tráfico o conversión. Ahora, si eres e-commerce, etcétera, puedes usar otro tipo de campañas o si estás haciendo branding, también otro tipo de campañas. Cosa importante es que el fanpage, ¿cierto? Es lo primero que tú tienes que tener, ¿cierto? Un requisito obligatorio para poder hacer anuncios en Facebook es tener un fanpage, ¿ya? Entonces, todos los que vayan en la clase práctica a aprovecharla para ir haciendo los anuncios al mismo tiempo que lo vamos enseñando, tienen que tener su fanpage, ¿cierto? Y el fanpage, de alguna forma, cumple el rol del sitio web en Facebook, es el lugar de consulta, es la página de tu empresa en Facebook. Muchas veces hay empresas que ni siquiera tienen sitio web, tienen un funnel y tienen un fanpage. Y el fanpage funciona como página web que recepciona contactos, etc. También ahí podemos centralizar la comunicación a través del Facebook Messenger, ¿cierto? Podemos comunicarnos ahí con nuestros clientes, nuestros prospectos, ¿cierto? A través de publicidad, con chats, publicidad en los chats, o sin publicidad, sino que simplemente en los comentarios, en las interacciones o en el chat mismo. De alguna forma también consolida la presencia de marca y responde a objeciones, porque mientras la persona le estamos vendiendo en nuestro funnel y quiere consultar algo o tomar contacto, pero quizás no solicitar una cotización, puede que lo haga a través de Facebook. Entonces también es un lugar para captura de leads, ¿ya? El alcance orgánico generalmente es bajo y es cada vez más bajo porque, como tú te puedes dar cuenta, Facebook, al igual que Google, viven de la publicidad y la mayoría de los ingresos de Facebook viene de la publicidad y por lo tanto Facebook y Google van a hacer todo lo posible y lo imposible por hacer que tú pagues publicidad. Y una de esas formas es hacer que el alcance orgánico sea bajo, por ejemplo. Bien,
La segmentación. Aquí hay un concepto muy clave de entender previo a la clase práctica y es el tema de la segmentación. Entonces, nosotros tenemos cinco grandes categorías de segmentaciones que son, ¿cierto? Demografía, intereses, comportamientos, conexiones y ubicaciones, ¿ya? Y la intersección de todas esas grandes pilares de segmentación viene a conformar el segmento, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener segmentaciones en base a estas cinco variables y todas las subvariables que hay adentro y toda la intersección de eso es el segmento. Ahora, nosotros podemos agrandar el segmento o achicar el segmento, cosa que vamos a ver en detalle en la clase práctica, por ejemplo, usando la condición o la condición y. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, yo quiero que mi segmento tenga intereses de fútbol y boxeo y eh, básquetbol, por decirte cualquier cosa. Entonces, eso y eso y eso. Cuando tú dices y, vas achicando, porque la persona que está adentro de ese segmento tiene que gustarle las tres cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo que tenga una demografía específica, una ubicación específica de los anuncios, un comportamiento específico y una conexión específica. Por lo tanto, ya te puedes ir dando cuenta cómo puede ser eso. Por ejemplo, mujeres, ¿ya? De entre 30 y 35 años, demografía, cuyos intereses sean por maternidad, ¿ya? O intereses de, no sé, deporte, CrossFit, por decirte, que además tengan hijos pequeños, recién nacidos. Entonces, a ese segmento tú le puedes hacer, por ejemplo, una publicidad para venderle personal trainer a domicilio, porque la mujer con intereses por CrossFit, recién parida, ¿cierto? Que acaba de tener un hijo, lo más probable es que quiera hacer ejercicio, pero no pueda ir al CrossFit porque tiene el bebé recién nacido y requiere de un personal trainer. Entonces, ya te vas dando cuenta. Por ejemplo, también podemos segmentar, por decirte, hombres, ingenieros de entre 25 y 30 años que tienen pregrado completo, que no tienen postgrado y que trabajan. Y a ese segmento, por ejemplo, mostrarle un anuncio de programa de estudios vespertino, ¿cierto? Entonces se van dando cuenta que tienen un ángulo completamente distinto al de Google. En Google es más sencillo en el sentido de que la persona está buscando algo específico, explícito, lo pone y lo busca y le mostramos la oferta. Acá nosotros generamos un avatar, un segmento, y a ese segmento le damos una oferta relevante que debería ser interesante para que la compre. Entonces, es otra forma de pensar Google que Facebook. ¿Por qué? Porque la segmentación es muy distinta. Por ejemplo, podemos segmentar por lugar geográfico, ¿cierto? Por el área donde vive, donde hacen negocios, ¿cierto? Provincia, estado, código postal, y podemos ver diferentes resultados dependiendo de la zona. También datos demográficos, edad, género, idioma, cargo, industria, empresa donde trabaja, situación marital, parental, un montón de cosas. Y todo este detalle lo van a ir viendo, ¿cierto? En la clase práctica cuando toque. Intereses, ¿cierto? Intereses por deporte, intereses por vinos, intereses por cerveza, intereses por negocios, emprendimiento, intereses por arte, ¿cierto? Muchos intereses de distintos tipos y distinta índole. Comportamientos también, según lo que hacen, por ejemplo, la forma en que realizan compra, el tipo de teléfono que usan, si tienen iPhone o Android, si están en el tablet o en el celular o en el computador, etc. Conexiones también, por ejemplo, las personas que les gusta tu página o quieres excluir a las personas que les gusta tu página, ¿cierto? También puede ser públicos personalizados, ¿cierto? Segmentos que ya interactuaron contigo, públicos personalizados, por ejemplo, en base, construidos eh, con bases de datos que tú subes a Facebook, y también, por ejemplo, públicos personalizados o públicos similares a los públicos personalizados, o públicos similares también, los lookalike, ¿cierto? Entonces, es un mundo de opciones el tema de la segmentación y es muy clave y ahí está gran parte del éxito, ¿cierto? Por ahí dicen que aproximadamente el 40% del éxito de una campaña en Facebook es debido a la segmentación. El otro 40% el anuncio y el resto el funnel. Entonces, eso es muy, muy clave, ¿ya? Y acá
antes de ponerme a responder las preguntas, les dejo este recurso recomendado que es facebook.com/blueprint, donde ustedes tienen información muy interesante oficial de Facebook y concursos actualizados y en línea del mismo Facebook. Entonces, por eso nosotros en este curso no queremos hacer tanto énfasis en dónde hacer clic, porque la verdad es que hay lugares, muchos lugares como este o el que les mostré de Google en la primera parte, donde el mismo Google, el mismo Facebook, enseñan cómo usar sus plataformas y te dicen exactamente dónde tienes que hacer clic con plataformas que realmente están espectacularmente bien hechas. Por ejemplo, imagínate acá, eh, ¿cierto? Eh, Serie 1, primeros pasos para anunciarse en Instagram. Cómo editar y mejorar los anuncios en Facebook. Cómo hacer crecer tu negocio en Facebook. 18 cursos, imagínate, ver cursos. ¿Cierto? Entonces, en esta, que es gratis, tú puedes hacer y ver todos los cursos que tiene Facebook gratis para ti, con información de primer nivel y formación gratuita. Por lo tanto, realmente que nosotros nos pongamos a grabar videos tutoriales de dónde hacer clic, realmente, como tú puedes ver, no tiene ningún sentido, porque esa información está acá. Pero sí tiene sentido que veamos todo lo que estamos viendo y que en la clase práctica de Facebook Ads y de Google nosotros les revelemos a ustedes los secretos y los trucos que muchas veces no se están revelando en este tipo de cursos para, cierto, cortarles la curva de aprendizaje.